Cutanda, una tranquila pedanía de Calamocha. Allí cobra vida cada año una batalla que muchos han olvidado, pero que fue decisiva en la reconquista española. Cada año, cientos de personas acuden hasta esta localización para ver lo que aconteció en sus tierras, que por unos días rompen su silencio. ¿Qué originó la batalla de Cutanda? ¿Y por qué merece ser recordada? Batallas. La violencia entre los hombres, como la paz, está intrínseca en su naturaleza. Detrás de ellas hay ambición, fe o lealtad hacia un pueblo. Quizás por eso nos siguen fascinando, pese a su crueldad. Grandes nobles aliados y vasallos franceses acuden a la llamada de urgencia del rey aragonés Alfonso I para interceptar por sorpresa a uno de los mejores ejércitos de la época, los almorávides. Pero antes retrocederemos unas décadas para explicar cómo comenzó todo. Nos encontramos en el último tercio del siglo XI. Esta es la situación medieval del viejo continente. Se conformaba en reinos que entre ellos se vigilaban muy de cerca. Pero esto ocurría especialmente en la península. En el norte, la zona cristiana se componía de los reinos de León y Castilla, el reino de Aragón y los condados catalanes. Todos ellos peleaban de forma individual contra un frente común: el poderío musulmán. En 1086, un poderoso ejército norteafricano, comandado por el emir Yusuf ibn Tasufin, el primero de su dinastía, se prepara para embarcar con una gran flota hacia la península. Estos eran los almorávides. Reclamados por sus hermanos musulmanes andalusíes, llegan venidos desde todos los rincones del imperio hacia la ciudad de Algeciras, que tiempo atrás se utilizó como cabeza de puente para el desembarco de sus tropas. Por aquel entonces, los almorávides eran una de las fuerzas extranjeras más poderosas que habían puesto el pie en la península ibérica. Su advenimiento fue de gran ayuda para poder recuperar las fronteras que los reinos taifas estaban perdiendo ante el avance cristiano. Fue una época de supremacía entre dos culturas muy diferentes, la cristiana y la musulmana, una aspiración común y una batalla olvidada que cambió el curso de la historia. En el sur de la península surgieron nuevos estados con el desmembramiento del Califato de Córdoba, gobernados por reyes que eran incapaces, que competían entre sí. Y con la amenaza cristiana que avanzaba por todo el territorio, se hizo evidente que un solo poder unificado resistiría el avance de los reyes cristianos. Andrés, historiador medieval, nos comenta cómo acontecieron los hechos. Los reinos de taifas van a experimentar un importante florecimiento cultural, pero en contraposición a ello, también van a tener una tremenda debilidad militar, en el sentido de que no contaban con ejércitos propios y tenían que recurrir a la contratación de mercenarios, y mercenarios muchas veces cristianos, como es el caso de Rodrigo Díaz de Vivar, el caballero castellano más conocido con el sobrenombre de el Cid Campeador, que estuvo durante unos años de su vida al servicio del rey de Taifa de Zaragoza, Abu Jafar al-Muqtadir, de la dinastía de los Banu Hud. El detonante que provocaría este gran desembarco almorávide comenzó en 1085, cuando el rey Alfonso VI de Castilla, en tono de cruzada, con el apoyo de nobles extranjeros y del Papa, conquistó la Taifa de Toledo, que no era solo una ciudad, sino un símbolo cristiano. La situación ya era tremendamente insostenible y los reyes de taifas se ven en la obligación de pedir ayuda ante la presión a la que están siendo sometidos por el empuje, el avance de los reinos cristianos. Entonces van a mirar al otro lado del estrecho, donde había una serie de guerreros afamados por sus victorias, la élite de aquel momento en el mundo musulmán, y van a pedirles ayuda. Estos son precisamente los almorávides, quienes van a embarcar en una numerosa flota de barcos y van a cruzar el estrecho de Gibraltar, desembarcando en Algeciras, ciudad que, por cierto, van a ceder los reyes de taifas a los almorávides para que sirva
esta ciudad, la de Algeciras, como centro de operaciones. Los reyes taifas se dieron cuenta de que era cuestión de tiempo que el resto de sus reinos cayeran con la misma facilidad ante los ejércitos cristianos. Inmediatamente enviaron emisarios hacia el norte de África para pedir ayuda al emir almorávide Yusuf ibn Tasufin, con la esperanza de que acudiera en su auxilio. El emir Yusuf ibn Tasufin recelaba de esta petición. Veía a sus homólogos andalusíes como reyezuelos que vivían cómodamente en sus taifas de la península. El paso de los siglos los había ablandado, acomodados a una vida fácil y llena de lujos, desviándose de lo que debería hacer un buen musulmán. El emir almorávide, que por aquel entonces es el que lidera, el principal caudillo de estos guerreros, es Yusuf ibn Tasufin, quien va a ser el primer almorávide que va a desembarcar en Algeciras al mando de toda esa poderosa flota de almorávides. Para que la gente se haga una idea, los almorávides vendrían a ser una especie de monjes soldados que guardarían muchas similitudes con los templarios, dado su marcado carácter religioso y militar. Los almorávides, austeros y de ideas más radicales que los andalusíes, se ven como los verdaderos musulmanes destinados a restaurar el Islam. Yusuf decide finalmente enviar una gran flota hacia Algeciras para prestar auxilio a los reyes taifas a recuperar el dominio musulmán de la península, aunque finalmente las intenciones fueron otras. Miles de efectivos desembarcan en Algeciras a bordo de falucas y grandes barcazas. A ellos se suman fuerzas de los reinos taifas de Sevilla, Granada y Badajoz, que pronto ponen rumbo al norte, formando un ejército colosal. El choque bélico entre ambos bandos se produce cerca de Badajoz, en Sagrajas, donde los cristianos sufren una importante derrota. Una vez que los almorávides se consolidan en Al-Ándalus, la historia musulmana sigue su curso. Los almorávides, a pesar de su aplastante dominio y pese a lo que se creía, sembraron un gran descontento entre los reyes taifas, ya que habían llegado como libertadores, pero se comportaron como conquistadores. Lo que no saben los reyes de taifas es que están metiendo a su enemigo en casa, puesto que los almorávides, una vez que entran en contacto con estos reyes de taifas y conocen el terreno, van a anexionarse, van a conquistar estas taifas y las van a incorporar a su imperio africano. El emir Yusuf ya se había proclamado como el gobernante más poderoso de la Europa occidental, pero también se dio cuenta de que su tiempo en el poder se estaba acabando. Ya era muy anciano. Se hacía necesario nombrar un sucesor. Por otro lado, los reyes taifas no pudieron más que someterse a estos nuevos invasores. Se sintieron traicionados. A partir de ese momento hubo disensiones internas en los andalusíes que empezaron a recelar con esta nueva hegemonía radical almorávide. El emir presentaría a Ali ibn Yusuf, el futuro heredero del imperio almorávide. Más tarde, Yusuf llevó a su hijo a la península para que los reyes taifas lo reconociesen como tal. De esta manera, todo Al-Ándalus queda anexionado a su imperio africano y por este hecho hizo que los reyes andalusíes los vieran con gran temor, ya que sabían que se quedarían un tiempo más largo de lo necesario. Poco después, Yusuf ibn Tasufi fallece. Deja el poder del imperio en manos de su hijo Ali, que enseguida tuvo que hacerse cargo de las presiones que los reyes cristianos ejercían en todo el territorio. Por otro lado, también tendría problemas con los reyes taifas en general, pero entre ellos y sobre todo, el de la taifa de Saracusta, gobernada por los musulmanes de la dinastía Udí, y su rey, Abdelmalik ibn Mustain Imad al-Dabla. De esta manera, Ali se puso al frente del gobierno de una situación muy complicada, donde tendría que poner orden en la península. Aún así, su reinado es donde el imperio almorávide alcanzó su máxima extensión y esplendor, donde no solo tuvo que sofocar sublevaciones en la península, sino también en el continente africano. Finalmente, al igual que el resto de las taifas, el destino de la taifa de Zaragoza sucumbe al poder almorávide. Y para explicarnos este hecho, el arqueólogo José Casabona nos esclarecerá lo que aconteció en esos momentos tan turbulentos. Será hacia 1110 cuando el nuevo poder musulmán venido del norte de África, con una interpretación más rigorista, va a ocupar Zaragoza, en 1110. A partir de ese momento, la dinastía Udí se va a refugiar en el castillo de Roda de Jalón y desde allí va a seguir jugando a la política. La política intenta recuperar Zaragoza en una situación ambigua, favoreciendo unas veces a los cristianos y otras veces quedándose al margen de la defensa frente a los propios cristianos. El dominio de Saracusta era prioritario en la política expansiva del rey aragonés. Era un plan atrevido y arriesgado, ya que durante siglos nadie había conseguido liberar a Saracusta del dominio musulmán, hasta que en 1118 ese resultado cambiaría.
Desde la segunda mitad del siglo XI, los cristianos habían descendido de las montañas del Pirineo para asentarse en la llanura de Huesca. Pronto cayeron algunas plazas importantes y Alfonso I se gana con todo merecimiento el apodo de El Batallador. Ya es hora de que salgamos de estas montañas. Este poderío musulmán nos ha mantenido arrinconados en pequeños territorios. Los almorávides nos ven como bárbaros montañeses. Tan solo veo reyezuelos musulmanes viviendo cómodamente en sus palacios. Es hora de estrechar el cerco sobre Saracusta. Lo que marcó el carácter de Alfonso desde su infancia, al igual que otros reyes cristianos de la época, procede de sus educadores venidos de Francia, que habían inculcado en él un profundo sentimiento cristiano que quedó latente tanto en su personalidad como en su reino. La gran obsesión personal de Alfonso I va a estar en las cruzadas, en poder viajar a Tierra Santa. Jamás va a poder cumplir este sueño de llegar a Jerusalén, pero sí que es cierto que se va a rodear de numerosos compañeros y amigos que han estado en Tierra Santa y su cruzada personal la va a tener en la península ibérica. Tanto es así esta obsesión por ser un cruzado que a su muerte va a legar todos sus reinos en su testamento a las 3 órdenes militares principales surgidas en Tierra Santa, un hecho insólito que va a desencadenar una crisis bastante importante en el Reino de Aragón. El reino de Aragón no tenía un gran ejército. Era un reino escasamente poblado, de carácter defensivo. Carecía de maquinaria bélica para intentar cualquier asedio y no tenía suficiente caballería para acometer dicha campaña militar. Por lo que Alfonso viajó a Bearn, Francia, a reunirse con el vizconde Gastón de Bearn, un noble francés veterano de las cruzadas. Su apoyo al rey aragonés sería decisivo en los siguientes acontecimientos militares. De esta manera, mediante la llamada cruzada, Alfonso atraerá a hombres de allende los Pirineos, con los que adquirirá de Francia tropas e ingenios bélicos, capaces de darle la victoria ante los muros de Saracusta. Gastón de Bearn, con el sobrenombre de El Cruzado, era un noble francés al que también estaba unido a nivel familiar, ya que estaba casado con Talesa, prima del rey aragonés. Un objeto que ha llegado a nuestros días y que caracterizó a Gastón de Bearn es su famoso olifante, que llevaba siempre en sus campañas. De esta magnífica pieza histórica nos hablará el arqueólogo Javier Ibáñez. Un olifante es una pieza bastante singular. Se trata de un instrumento de viento realizado con una defensa de elefante y que se utiliza en batalla, ¿no? Evidentemente una defensa de elefante, un colmillo de elefante es un elemento bastante singular, pero es que además la talla tan magnífica que se le dio hace de esa pieza en concreto pues una joya arábigo-bizantina que tiene muy pocos paralelos. En realidad podemos encontrar una pieza de semejante calidad en el British Museum en Londres o en el Museo de Cluny en París. Para tener más detalles sobre el olifante, la archivera mayor de la Basílica del Pilar de Zaragoza, Esther Casorrán, nos muestra esta joya del medievo expuesta en el Museo Pilarista. El olifante es de Gascón de Bearn, que es un caballero francés que acompaña a Alfonso el Batallador en la reconquista de Zaragoza. En 1118, cuando los cristianos ya reconquistan la ciudad, el rey premia a los caballeros que le han acompañado con sus huestes con una serie de concesiones territoriales. A Gascón de Bearn, en este caso, le corresponde el señorío de la ciudad de Zaragoza y muy particularmente un poco el dominio sobre lo que sería la circunscripción geográfica de la parroquia de Santa María. Ya en este momento se inicia una relación muy especial entre los vizcondes de Bearn y la iglesia de Santa María, ya que el propio Gascón será enterrado en esta iglesia en su muerte en torno al año 1130-1131. Sabemos que estuvo enterrado aquí porque con fecha de 1135 su viuda, Talesa, concede una heredad a esta iglesia y especifica en ese documento que es donde está enterrado su marido. El rey Alfonso hizo un gran pacto de cooperación, uniéndose con los nobles franceses Gastón de Bearn y su hermano Céntulo de Bigorra. Y así, junto con estos poderosos guerreros, Alfonso llegaría a conseguir grandes gestas en las que pudieron reconquistar a los almorávides en un tiempo récord gran cantidad de territorios. A cambio, los nobles franceses recibirían grandes nombramientos nobiliarios y propiedades gracias a la generosidad del rey aragonés. Así lo atestiguan los documentos que han llegado hasta nuestros días y que se encuentran en el Archivo Pilarista de Zaragoza. La relación tan estrecha entre Alfonso el Batallador y Gastón de Bearn
En los documentos que tenemos, que se conservan de esa época, donde aparecen muchos de ellos, aparece el propio Gastón suscribiendo los mandatos del rey. En esos mismos documentos pues, se puede observar la suscripción autógrafa de Alfonso el Batallador, con su signo, que sería una cruz enmarcada en un cuadro, y debajo pues, el nombre de los testigos que suscriben ese documento, entre otros muchos señores, pues el propio Gascón de Bearn. Mientras tanto, en Toulouse, a comienzos del año 1118, se organizó un concilio convocado por el Papa Gelasio II, donde se dictaminó, con carácter de cruzada, la reconquista a los almorávides de la capital taifa de Saracusta. De esta manera, Alfonso tuvo las tropas, la caballería y todo el poderío económico para acometer semejante empresa. Cuando pensamos en las cruzadas, solemos imaginarnos las cruzadas de Tierra Santa, Jerusalén, Palestina. Sin embargo, es la propia Iglesia quien en el Concilio de Toulouse del año 1118 va a legitimar el uso de la fuerza de las armas para conquistar Zaragoza. Precisamente se va a conceder una bula de cruzada para todos aquellos caballeros que decidan tomar la cruz y marchar a Zaragoza para conquistarla y arrebatársela al Islam. El rey transmite a sus aliados las dificultades que tiene el asedio a la Ciudad Blanca. No puede acometer una campaña de tal envergadura en solitario. Cree que si convence a los nobles franceses, podría tener una oportunidad, por lo que cuenta con ellos para que le ayuden en esta empresa. Les promete que tendrán grandes recompensas si le siguen y si convencen a otros nobles que se unan a la causa. Los dos nobles franceses deciden finalmente apoyar la causa de Alfonso. Este hecho corre a oídos de muchos nobles francos que ven una buena oportunidad de poder ampliar sus territorios a cambio de ayuda militar. El batallador se despide esperanzado, ya que ha conseguido buenos aliados. En poco tiempo los nobles franceses hacen los preparativos para la marcha hacia Saracusta. Mientras, los obispos dan las órdenes para que las tropas se preparen. Los nobles franceses procedentes de todos los rincones de Francia vendrán atraídos por ese aura de conquista y llamamiento religioso. Todos comienzan a vestirse con sayas y gambesones, armarse con cotas de malla, yelmos, espadas, lanzas y escudos. La Santa Cruzada hacia Saracusta acaba de comenzar. Es hora de reunirse con el batallador. Con este llamamiento, no solo acudirían numerosos caballeros francos, sino también navarros, aragoneses, vizcaínos, alaveses, y junto a ellos se sumarían a la causa los condes de Urgel y Pallars. Todos se concentran en Ayerbe, esperando órdenes. Es hora ya de partir. Existía una tupida red de relaciones feudo-vasalláticas que se habían ido tejiendo ya en décadas anteriores a la época de Alfonso I, ya en tiempos de su padre Sancho Ramírez o incluso su abuelo Ramiro I, se habían establecido unas conexiones entre los nobles del Reino de Aragón y los nobles del otro lado de los Pirineos, de la Francia meridional. No solo unas relaciones de vasallaje, sino también incluso unos lazos de parentesco y lazos familiares que unían a estos nobles de ambos lados de los Pirineos, como es el caso de Alfonso I el Batallador, fruto del matrimonio entre Sancho Ramírez y una noble del norte de Francia, Felicia de Goussy, que era hija precisamente del conde de Goussy, Hilduino. Por lo tanto, tener una madre con origen francés para Alfonso el Batallador le va a suponer tener una serie de parientes que van a ser fundamentales a lo largo de su reinado, que le van a apoyar en todas sus campañas. Tiempo después, el rey Alfonso y Gastón de Bearn llegan frente a los muros de Saracusta, donde revisarían las defensas para ver en qué medida podrían superarlas, aplicando máquinas de asedio. Pero Gastón sabrá cómo vencer ese problema, ya que tiene amplia experiencia en Tierra Santa en la Primera Cruzada. El rey Alfonso tomaría y aprovisionaría las torres y fortificaciones alrededor de la ciudad para poder llevar un asedio en mejores condiciones. Esto permitiría abastecer al ejército durante cierto tiempo, ya que el asedio se esperaba que fuera de larga duración. La impresión que debió de producir Zaragoza a las tropas del batallador debió de ser impresionante. Evidentemente no estamos en la época de los condes de Aragón, ya los aragoneses tienen una experiencia, ya están un poquito más viajados que antes. El propio Sancho Ramírez, padre de Alfonso el Batallador, había estado en Roma en el momento en que se fue a declarar vasallo de San Pedro. Entre las tropas ultrapirenaicas
Gastón de Bearn había estado en Tierra Santa, como muchos de sus compañeros. Es decir, ya contaban con una importante información de otras poblaciones, conocían el mundo urbano, pero ellos en realidad venían de ámbitos muy rurales, de hábitat disperso, de poblaciones muy pequeñitas. Hay que pensar que la capital del reino era Jaca, poco después habían conquistado Huesca, pero la magnitud de Zaragoza debió de sorprenderles, no solamente por sus características constructivas, por su extensión, sino también por un entorno fértil, un entorno de vega, un entorno de regadío, que contrastaba mucho con los territorios boscosos, ganaderos, montañosos de los que ellos venían. En mayo, el ejército del rey Alfonso está ya acampado en las puertas de la ciudad de Saracusta, donde Gastón participa en la organización de la construcción de almajeneques, además de torres de asedio y arietes, similares a los usados en Jerusalén, aplicando técnicas aprendidas de los bizantinos durante el sitio de Nicea. Todo ello con un ejército transpirenaico integrado por combatientes y veteranos de la Primera Cruzada, por lo que se pensó que la rendición de la ciudad se produciría en poco tiempo. Gastón ordena que se inicien las hostilidades. Hacia 1117, Alfonso el Batallador comienza a organizar lo que va a ser el ataque a Zaragoza. Se van concentrando nobles franceses, nobles del sur de Francia, que están relacionados a nivel familiar, a nivel vasallático con el batallador. La idea de aventura, la idea de cruzada es muy atractiva y son muchos los nobles franceses que van a acudir a la conquista de Zaragoza. Entre ellos destacan todo un conjunto de señores que han participado en las cruzadas. Son gente acostumbrada a la guerra, gente que han aprendido de las largas campañas en Tierra Santa, y entre ellos destacaría don Gastón de Bearn. Don Gastón de Bearn, su hermano, que van a participar en la conquista de Zaragoza. Sin descanso, el ejército transpirenaico sigue la construcción de un poderoso despliegue tecnológico compuesto por manjanics, torres de asedio y arietes. Esto permitiría superar las defensas de Saracusta. Esta intervención de los ejércitos francos sería muy importante para las posteriores campañas del batallador. Sobre esta materia nos habla el historiador militar Rubén Sáez. La aportación de los soldados de más allá de los Pirineos a la batalla de Cutanda fue sobre todo una aportación numérica. Uno de los grandes problemas que siempre arrastraron los reinos cristianos peninsulares y sobre todo el reino de Aragón en sus primeros momentos es que disponía de muy pocas tropas combatientes. Gracias a la presencia de unidades francesas se consiguió incrementar el número de soldados. Por otro lado, también las tropas que vinieron iban encabezadas por dirigentes militares de la talla de Gastón de Bearn, que era un experimentado militar y también un experimentado estratega, sobre todo en lo que a poliorcética, a guerra de asedio se refiere. De hecho, estuvo combatiendo en una de las torres que participaron en la toma de Jerusalén durante la Primera Cruzada. Sus intervenciones y su aportación al asedio de Zaragoza resultó trascendental, porque la mayor parte de las máquinas que se utilizaron fueron construidas por él y por su equipo, con lo cual sin esa aportación es bastante probable que Zaragoza nunca hubiera podido ser tomada. Lo cierto es que en el momento del sitio nunca llega a haber un perímetro infranqueable, va a ser un sitio permeable, va a permitir la entrada y salida de personas o incluso la recepción de tropas. En 1118 queda configurado el sitio formalmente y en él hay que pensar que las tropas de Gastón de Bearn traen un equipamiento pesado que lleva a pensar que ellos se plantean un asalto violento, un asalto hasta sus últimas consecuencias. Así se habla de 20 almajeneques, que vienen a ser unos sistemas de proyección de piedras de gran formato, cuyo fin, evidentemente, es el de romper murallas y el de hacer daño en el interior de la población. Las tropas cristianas se concentran en Ayerbe y desde allí someten otras plazas como Almudévar, Gurrea de Gállego y Zuera. Los almorávides responden enviando desde Granada a Abdalá ibn Mazdali, con un nutrido contingente de hombres, pero finalmente Mazdali no puede contra ese asedio y el 16 de noviembre fallece en batalla.
brutales y los enconados asedios a la ciudad se van sucediendo durante días, semanas y meses, pero no conseguían abrir brecha. Sorpresivamente para los cristianos, que no contaban con una gran resistencia de los habitantes de la ciudad, tuvieron que poner en marcha un sistema que no podía ser derrotado en el campo de batalla. Confiaron en un arma probada y fiable: matar a la población de hambre por asedio. Es en diciembre de 1118 cuando los cristianos entran en Zaragoza. Se firma una capitulación, es decir, no hay una entrada violenta, sino que hay una rendición con unas condiciones que en principio van a ser relativamente ventajosas o benévolas, podemos decir. Va a ser frecuente que se evite ese enfrentamiento brutal, que como había ocurrido en Barbastro prácticamente el siglo anterior, y se facilitará la opción de que aquellos que quieran irse se vayan, pagando un pequeño impuesto, y aquellos que quieran quedarse se queden. De esta manera, el rey Alfonso, después de varios meses, vencidos por el hambre y el desánimo, los musulmanes rinden la ciudad y tras 400 años, Zaragoza vuelve a ser cristiana. Por ello, Gastón de Bearn recibió a manos del rey Alfonso lo que sería entonces el título de Señor de Zaragoza por sus servicios prestados. Alfonso el Batallador es un hombre que es ante todo un gran militar. Quizá como político podría haber sido un tanto discutible. Dejar el reino a las órdenes militares, bueno, es un ejemplo, es quizá el máximo al que puede llegar su cuestión ideológica, su actitud personal, religiosa, frente a la política, frente a la cuestión dinástica que también podía haber pesado en él. Con sus fieles, pues por supuesto que fue generoso, y así pues se entregó en el caso concreto de Gastón de Bearn, entregó toda una serie de señoríos, a su hermano también, fue generoso con las donaciones a la iglesia, sin entrar en detalles del problema familiar con la reina Urraca, y muy mal también sus relaciones con Castilla. Los castellanos nunca tuvo buenas relaciones con ellos y al final se reorientó a centrar su actividad en Aragón, con esa voluntad que él tenía de llegar a Tierra Santa. Uno de los principales mensajeros de Ali ibn Yusuf se prepara para un largo viaje a la península, pues ha de portar un documento para el hermano del emir Ibrahim ibn Yusuf a la mayor premura posible. La recuperación de Saracusta por el rey cristiano hace que el emir Ali quiera inmediatamente recuperar la Ciudad Blanca. No podía permitirse perder la capital taifa del Valle del Ebro, de suma importancia estratégica. El atrevido movimiento del rey cristiano ha sobrepasado todos los límites. Ha de tomar una decisión drástica si quiere que la capital taifa del Valle del Ebro vuelva a manos almorávides. Ali pide a su hermano que reúna cuanto antes un ejército para recuperar la ciudad. Ibrahim tiene que hacer lo que su hermano le pide. Es importante que se ponga en marcha y organizar nuevas levas procedentes de todo el territorio de Al-Ándalus, aunque sabe perfectamente que no será tarea fácil. La formación de nuevas levas para recuperar la Ciudad Blanca es imparable. Para que ese asedio tenga éxito, desde todos los puntos de Al-Ándalus se alistan dispuestos a dar su vida por la fe en una guerra santa. Desde el sur van sumando tropas hasta llegar a Saracusta. Uno de los más importantes y famosos comandantes militares almorávides fue Al-Sadafi. De gran talla intelectual y de vida ascética, dedicado a la religión, fue también juez, ya que fue nombrado cadí de Murcia en contra de su voluntad por los almorávides. Al-Sadafi se enroló voluntariamente con las tropas de Ibrahim, gobernador de Sevilla, quien delega tanto en él como en otros ulemas
para que organicen los preparativos que propicien la marcha lo antes posible. Era de vital importancia poder recuperar la capital de la taifa y todas las plazas del Valle del Ebro. La batalla se produjo en el entorno de Cutanda seguramente por la disposición de caminos de comunicaciones existentes entre Valencia y Zaragoza. Básicamente existían dos grandes opciones, por una parte el corredor de Jiroca y por otra parte el corredor de Alfambra. Las dos opciones básicamente venían a equivaler lo mismo en tiempo, no había unas grandes diferencias. Entonces la elección de uno u otro camino dependía sobre todo de cuestiones, digamos, geopolíticas o de cuestiones ambientales. De hecho, el geógrafo Al-Idrisi, que es más o menos coetáneo a la batalla, nos viene a decir que Cutanda se situaba a 3 jornadas de Valencia en el camino hacia Zaragoza. En esta larga marcha, formando la vanguardia, se halla el núcleo principal no solo de las mejores tropas veteranas, sino también tropas de otros lugares del imperio y mercenarios venidos de otras partes del mundo musulmán. Roberto Alonso, experto en recreación histórica, nos cuenta cuál fue la estrategia de ambos ejércitos. Los dos ejércitos son absolutamente dispares en el planteamiento de batalla. Los almorávides parten a principio de primavera de Sevilla y van por todas las ciudades y castillos por los que van pasando, se van nutriendo de víveres, enseres, logística y tropas. Entonces es un grupo heterogéneo que va engrosándose progresivamente hasta que va a llegar a Cutanda. Su filosofía es la de la creación de una fuerza de asedio que va a rodear Zaragoza y va a mantenerse durante muchos meses. En cambio, el planteamiento del ejército cristiano es completamente distinto. Ellos están en Calatayud, comprenden que se juegan todo para una campaña de unos días, pero para la que no necesitan prácticamente ni avituallamiento y, por supuesto, no separarse de los cursos de agua especialmente. O sea que el planteamiento de los dos ejércitos es completamente distinto. Lo cierto es que las fuentes históricas relativas a la batalla de época medieval son muy escasas y nos dan una información muy reducida y también muy parcial y muy sesgada. Por ejemplo, la crónica de San Maixent habla de que fueron muertos 15.000 musulmanes, también numerosos heridos, y por otro lado se apresó un botín muy cuantioso en el que se incluían 2.000 camellos. Lo cierto es que todas las fuentes medievales tienden a elevar el número de soldados combatientes en las batallas, no solo en esta, sino prácticamente en todas las batallas. Aun reduciendo ese número, lo cierto es que probablemente los muertos en la batalla fueron varios miles, lo cual hace que tenga una trascendencia enorme porque la mayoría de los enfrentamientos sean escaramuzas con varios cientos de soldados. El hecho de que murieran varios miles ya nos indica que es una de las batallas trascendentales de la historia de España. Pero el rey Alfonso necesitaría la ayuda de otro noble francés con quien también estaba emparentado familiarmente. Este era Guillermo, duque de Aquitania y conde de Poitiers. En su época fue uno de los hombres más poderosos de Francia y, al igual que otro gran noble, le movía el beneficio que podía obtener apoyando la causa del batallador. Fue una figura muy destacada en su época, no solamente por su condición de gran militar, sino también como hombre de letras, músico y poeta al que apodaban Guillermo el Trovador. Las fuentes recalcan la presencia de un personaje. Este personaje es Guillermo de Aquitania, duque de Aquitania y conde de Poitiers. Es uno de estos personajes singulares, ¿no? Es decir, él hereda un patrimonio que es comparable al del rey de Francia, incluso superior, a pesar de ser simplemente un vasallo. Es un personaje que podríamos decir extremo, es decir, capaz de embarcarse en las cruzadas y capaz también de seducir a la mujer de un vasallo y dejar a la suya, ser excomulgado un par de veces, o sea, todo ser un adalid de la cristiandad. Guillermo el Trovador va a ser también un personaje muy importante que va a estar al lado del batallador en todas sus campañas, en la mayoría de sus batallas más importantes, puesto que va a estar emparentado con él y ligado a él también por una serie de lazos familiares doblemente, puesto que por un lado su hermana, Inés de Aquitania, va a casar con el hermanastro de Alfonso, Pedro I, y además la hija de Guillermo el Trovador, Inés de Poitiers, va a ser precisamente la que va a casar
con el hermano de Alfonso, Ramiro II el Monje, y van a tener a la famosa Petronila de Aragón. Por lo tanto, Guillermo el Trovador va a ser el abuelo materno de Petronila de Aragón. El duque de Aquitania, de forma decidida, apoya al rey aragonés. A partir de ese momento comienza a movilizar a sus tropas para viajar a la península. Hay mucho material que preparar y mucho camino que recorrer. De esta manera, el ejército de Alfonso se verá incrementado con las tropas del duque, junto con una gran caballería, con lo mejor en armamento y soldados veteranos. Eran la élite del continente europeo. Lo cierto es que Guillermo de Aquitania, su participación con Alfonso el Batallador no es de extrañar. Los nobles franceses ya tenían una tradición de venir, porque claro, la lucha contra los musulmanes españoles también tiene el carácter de cruzada. Ya habían estado en el siglo XI en la toma de Barbastro, y desde luego el carisma de Alfonso el Batallador, un hombre con un espíritu cruzado, con relaciones feudo-vasalláticas con el sur de Francia, debía de atraer a muchísimos de estos nobles, con ese componente entre lo aventurero, ese punto romántico que parece que España ha seguido teniendo para muchos europeos, y por supuesto también el afán de un botín, de un prestigio también que nunca ellos habían desdeñado. Malas noticias vienen del sur. El ejército almorávide de Ibrahim se está acercando. Ibrahim había reclutado muchas levas. Estaba confiado de que podría amedrentar al rey aragonés y la reconquista de Saracusta sería rápida y fácil. La secuencia de hechos históricos es apasionante. Empezamos teniendo a Alfonso I el Batallador sitiando Calatayud, con sus fuerzas formadas por tropas aragonesas y francos, como era Gastón de Bearn, y de repente recibe la noticia de que un potentísimo ejército muy superior en número al suyo llega en dirección de Valencia, se supone que a reconquistar Zaragoza. Toma la decisión bastante arriesgada, en vez de enrocarse en Zaragoza y mantener un sitio que seguramente no podrían haber resistido porque estaba muy reciente, el de diciembre de 1118, decide salir a plantar batalla con su ejército y cortarles el camino de subida hacia Aragón. Así que nos encontramos que el ejército de asedio se reconvierte en un ejército de intervención rápida y luego ya se plantea una estrategia para recibir al ejército almorávide. Así como el asedio de Zaragoza de 1118 estuvo planificado ya incluso con un año de antelación, podemos ver a Gastón de Bearn, según algunas crónicas, ya en 1117. Vemos cómo hay una planificación para la toma de Zaragoza. La batalla de Cutanda de 1120 va a ser algo mucho más improvisado, puesto que Alfonso I se va a ver en la obligación de tomar una decisión, de actuar con celeridad para poder interceptar a un inmenso contingente almorávide que estaba ascendiendo por el valle del Jiloca hacia la ciudad de Zaragoza para reconquistarla. Por lo tanto, la batalla de Cutanda se dio de una manera mucho más improvisada y sin planificar. Hoy veo a mis hombres prestos una vez más a seguirme en este día, donde tantas cosas están en juego. Hoy libraremos una de las batallas más decisivas por la que se nos recordará. Somos pocos, pero el valor hará el resto. El rey y su ejército salieron del sitio de Calatayud rumbo a interceptar al ejército almorávide, llegando a un gran punto neurálgico, la villa de Cutanda. Aquí sería donde les haría frente y aquí es donde intentará sorprenderlos. Era una apuesta fuerte y a la vez arriesgada. Una decisión que podría costarle incluso perder el reino y su propia vida. Así que sin descanso, los soldados del Batallador se dirigen al desenlace final.
Lo normal antes de entrar en combate, tanto los musulmanes como los cristianos, era rezar. En el caso de los cristianos era muy habitual que oyeran misa, que comulgaran. Antes de entrar en batalla, normalmente los nobles, el rey, lo que hacían era también testar, dejar testamento, porque en muchos casos se consideraba que iban prácticamente a una muerte casi segura, con lo cual querían dejar sus asuntos terrenales bien dispuestos y resueltos antes de entrar en combate. Todos estos personajes están imbuidos del ideal caballeresco, es decir, forman parte de ese grupo militar que en esa estructura feudal están sobre la masa de población y son ellos los encargados de defender a sus vasallos. Son fundamentalmente militares. Y estamos además en un momento que es lo que llamaríamos, sin entrar en detalles de la periodización histórica, estamos en la Edad Media plena. Estamos en ese tránsito entre el siglo XII, o sea, el siglo XII, que es cuando vamos a tener el éxito del arte románico, cuando va a surgir el arte gótico. Es decir, si un momento hay para hablar de la Edad Media, yo creo que es el siglo XII. Y estos personajes son los arquetipos, son los que mejor representan a ese hombre medieval tan contradictorio, a ese noble medieval, evidentemente. Ellos son una élite. A fin de cuentas, los protagonistas, los que un poco definen esa Edad Media. En este caso, nuestro rey, Alfonso el Batallador, tiene la suerte de que es amigo de los mejores. Las tropas de Alfonso y sus aliados franceses se acercan al campamento almorávide. Es ahora o nunca. La batalla de Cutanda no la podemos imaginar como un enfrentamiento directo entre dos ejércitos que se alinean y están preparados, sino que es un ejército, el almorávide, que no se esperaba en su marcha hacia Saracusta, no se esperaba un ataque directo del ejército de Alfonso y estaría acampando, estaría desprevenido, no se lo imaginaba, y lo que tenemos es un ataque por sorpresa rápido, contundente, que va a generar un desconcierto general en el campo almorávide y va a provocar la consiguiente matanza y el desastre de Cutanda para el bando almorávide. En cuanto a los personajes más famosos de lo que sería el ejército islámico, pues evidentemente hay una serie de gobernadores de Cádiz, de distintas partes de España, la mayor parte de ellos andaluces, de Sevilla, de Granada, de Almería. Algunos de ellos
sobrevivieron a la batalla. Concretamente, por ejemplo, Al-Arabi sobrevivió a la batalla y cuando llegó después de un accidentado viaje a Valencia comentó esto de que se sentía como aquel al que habían robado el manto y la tienda al mismo tiempo. A nivel de sensaciones, yo creo que es de una intensidad tremenda. Los momentos ya más propios de la batalla, pues eso ya debe ser muy complicado, pero sin duda como va aderezado todo con tanto de un bando como de otro por los aspectos de Santa Cruzada y de Yihad, supongo que el componente religioso fue muy fuerte y allí los gritos y pensar que tras la batalla, en caso de muerte, se podía llegar al paraíso de unos o de otros, pues era algo que dominó la escena de la batalla. Lamentablemente para los almorávides y para su emir, Ali ibn Yusuf, no llegaban buenas noticias. Todo ha sido un gran desastre. Todo se ha perdido. El ejército se encuentra desperdigado en muchos kilómetros y se pierde para siempre la oportunidad de poder recuperar la ciudad blanca de Saracusta. El rey aragonés ha ganado la partida. A partir de aquí, los almorávides comenzarán un declive donde irán cediendo poco a poco territorios a los reyes cristianos. Toda batalla, además, es un fracaso de diálogo y de la diplomacia. Toda batalla, además, es una especie de... se podría asimilar a la explosión de una estrella, a una supernova, en el sentido de que se trata de un evento de muy corta duración, pero de una magnitud extraordinaria que supera los límites, con creces los límites del campo de batalla. En cuestión de horas falleció un montón de personas y se dilapidaron una cantidad inmensa de recursos que cambiaron de manos. Sin lugar a dudas, esa batalla fue uno de los puntos de inflexión en lo que es el califato almorávide, que en esa época había alcanzado su máxima extensión territorial y que a partir de esa batalla empezó a declinar y que desapareció 30 años después. El ejército de Alfonso el Batallador probablemente estaba en mejores condiciones operativas, digamos que sabían a lo que iban perfectamente. Estaban sitiando Calatayud, sabían de la llegada de un ejército almorávide numeroso y que ellos iban a tenderles una emboscada, es decir, a frenarlos de la mejor manera posible. Parece ser también que el ejército musulmán estaba formado por un núcleo más profesional y una amalgama de voluntarios ideologizados pues, por los grupos almorávides. Esta idea parece que se transmite a través de las fuentes. Entonces, para unos sería una operación militar bien calculada y para otros debió ser un auténtico chasco. Es decir, una sorpresa motivado porque vas a ver si consigues derrotar al infiel, de repente te cae encima un ejército perfectamente organizado, sabiendo a lo que va y te hace una auténtica escabechina. Esa es un poco lo que podemos pensar. Las sensaciones de cada uno, pues bueno, la psicología de cada cual vería, unos se echarían a correr y parece que algunos corrieron bastante y evidentemente los que ganan pues aprovecharían el asunto pues, para sacar un botín que en el fondo también les interesaba. A la hora de combatir, los soldados en el momento previo, justo previo a la batalla, debían tener una sensación de enorme nerviosismo, sobre todo en el caso de los soldados cristianos que se encontraban en una manifiesta inferioridad con respecto a los musulmanes y en cierto modo se podría decir que Alfonso I se estaba jugando su reino. Hay que tener en cuenta que Zaragoza había sido reconquistada tan solo 2 años antes y que en el caso de que Alfonso hubiera sido derrotado, probablemente Zaragoza habría sido recuperada para los musulmanes y prácticamente se habrían perdido todas las conquistas del Valle del Ebro. ¿Por qué nos sigue fascinando la batalla de Cutanda casi 9 siglos después? Pues evidentemente porque no es una batalla cualquiera, es una batalla que cuenta con todos los ingredientes posibles. Van a participar caballeros, van a participar cruzados, va a estar incluso presente un rey como Alfonso I el Batallador, rey de Pamplona y de Aragón, con una personalidad única. Incluso algunas crónicas nos hablan de la presencia de camellos en el ejército almorávide.
Por lo tanto, en definitiva, la batalla de Cutanda es una oportunidad que tenemos hoy en día para poder adentrarnos en la historia medieval de la península ibérica. Los cronistas de la época se esforzaron por engrandecer una de las batallas más importantes para Aragón y la península, que hoy en día es calificada como grandiosa e impactante, originada por unos valores que a la mayoría hoy nos resultarían extraños. Protagonistas de un periodo igualmente despiadado y épico, estos personajes forman parte de una vida de gestas, espadas y aventuras que ya no volverán. Cutanda es una pedanía escondida, el páramo celtibérico más extremo, donde se alcanzan las temperaturas más bajas de la península durante el invierno. Sus colinas redondeadas por el viento se extienden improductivas, pero sus habitantes se esfuerzan continuamente por mantener vivo su recuerdo. Miles de fragmentos de cerámica islámica conducen a lo que parece ser el campamento almorávide, el cual fue saqueado posteriormente por los cristianos. No demasiado lejos podría haber una fosa común con los restos de los fallecidos en la batalla. Es más probable que les dieran sepultura, pues habrían necesitado una cantidad ingente de madera para incinerarlos. Roberto Alonso, experto en recreación histórica medieval, nos habla de la línea de investigación llevada a cabo en la localidad de Cutanda. La investigación ha seguido las líneas de siempre, que han sido la búsqueda fundamentalmente de los restos de la batalla. Para eso hemos tenido el uso de georradar, de tecnología LIDAR, y luego también se han estado estudiando el parcelario y todos los elementos que podían ser un poco extraños a la forma normal de las parcelas, para conseguir trabajar sobre ellas por si eso significaba algo. Lo cierto es que llevamos un trabajo muy asimétrico. La recreación ha avanzado porque está creciendo a base del esfuerzo de la gente, mientras que la investigación tiene que ser prácticamente a base de las subvenciones. La identificación del campo de batalla, la recreación histórica y el centro de interpretación en Cutanda se unen ahora a un cuarto pilar, las intervenciones arqueológicas que se realizan en el castillo, que lo convertirán en otro punto de interés. Pensamos que es algo bastante importante porque se ha convertido en un proyecto colectivo. Buena prueba es lo que tenemos aquí alrededor, construido por todas las personas que colaboran intensamente con la asociación. El crecimiento también de las personas que se han ido incorporando a la recreación ha sido importante porque fundamentalmente ha sido por la gente autóctona. Es el fin de semana más cercano a la fecha original de la batalla, el 17 de junio. Ataviados con un espectacular equipo militar, entre especialistas y personas del pueblo da comienzo una recreación realista y cronológica de los hechos, que se unirán a otras actividades para todos los públicos. Con pasión y rigor histórico, la Asociación Batalla de Cutanda difunde el patrimonio y cultura de esta localidad, dándolo a conocer a los más curiosos e inquietos y poniendo en valor su pasado. Tamara López, presidenta de la Asociación Batalla de Cutanda, y Tomás Guitarte, vocal de la asociación, nos hablan más de este proyecto, que a pesar de tener un origen modesto, se ha ido transformando en algo más grande. El pueblo está localizado en unas comarcas con muchas dificultades para el desarrollo, incluso para el mantenimiento de la actividad económica. Entonces nos dimos cuenta de que precisamente un recurso endógeno del que disponía Cutanda era este hecho histórico, ¿no? La historia era un recurso endógeno que podíamos utilizar como recurso económico para alguna perspectiva de futuro. Entonces, en ese sentido, para la localidad supone casi su única tabla de salvación, de forma que tenga una actividad original, simbólica, que atraiga visitantes, que pueda ser un recurso económico para su futuro. Es casi una puerta hacia el futuro para Cutanda. La recreación de la batalla de Cutanda ahora mismo para Cutanda supone un impulso en todo su acto cultural, ya que hemos logrado muchos objetivos gracias a ello y nos hemos puesto en el mapa. Últimamente recibimos más visitas de gente que se acerca a nuestra localidad y se encuentra un lugar estupendo donde pasar un día muy interesante. En la localidad de Cutanda, la recreación de la batalla es ahora fiesta de interés turístico en Aragón, en torno a la cual se espera que se congregue cada vez más público interesado en su historia. Porque la historia, al igual que las tradiciones, hacen que un pueblo perdure y guarde su identidad. Estamos intentando recrear historia, no una fiesta más. Estamos intentando hacer algo para dar a conocer qué pasó aquí, la trascendencia que tuvo este hecho.
Y es una batalla que no debemos olvidar, como no olvidamos tantas cosas de nuestra historia. Es una batalla que debería de estar en los libros de texto y debería acompañar en el crecimiento de los niños, como nos han acompañado tantas otras cosas. El futuro del Reino de Aragón no sería lo que hoy conocemos si no fuese por esta batalla. De hecho, yo creo que es el principal acontecimiento histórico en el proceso de formación de la conciencia aragonesa, y es importante precisamente porque nos recuerda ese pasado y también porque nos abre una posibilidad de futuro a esta localidad, a esta comarca, a la provincia de Teruel, incluso en un ámbito estatal. Cutanda y su batalla ya forman parte de lo que hemos sido, de lo que somos, y está aquí más viva que nunca. Representa el fin de un imperio y el comienzo de un reino, la lucha de dos grandes ejércitos que cambiaron el curso de la historia. Por todo ello, será siempre una de las contiendas más importantes de esta tierra, una batalla que merece ser recordada.